hacia la serranía de Cuenca en estos momentos, por lo que se espera que en torno a las 18 horas disminuya su intensidad en todo el resto de la Comunitat Valenciana. Y quiero destacar y quiero agradecer la máxima coordinación de todos los servicios de emergencias provinciales, locales, autonómicos y de la Administración General del Estado, con la que estamos en permanente contacto y colaboración una vez más. Pues de nuevo deciros que nuestros efectivos pues son fantásticos, ¿no? Y por tanto conviene seguir las instrucciones que se nos den, las instrucciones que estamos trasladando durante el día de hoy, y tengo que decir que dentro de lo que está ocurriendo, pues las cosas pues van como os acabo de contar, afortunadamente sin ningún daño material, sin alerta hidrológica, y todos muy pendientes y todos muy atentos a la profesionalidad de nuestros efectivos, ¿no? ¿Qué me dicen ustedes? Cualquier pueblo del mundo que luchara por su libertad. Llevamos mucho tiempo luchando y todos hemos perdido mucho. Prestemos atención. Ante todo, sobrevivid. No tenéis ni idea de lo importantes que sois y lo importantes que seréis todos y cada uno de vosotros. Si estáis escuchando esto, sois la resistencia. Pues ya tenemos a nuestra resistencia aquí preparada. Bueno, de momento José Guerrero en solitario, pero a Cristóbal lo esperamos en breve. Compañero, bienvenido, feliz año, todas esas cosas. Pues muy bien hallado, Rodrigo. Feliz año a ti, a todo el equipo de Radio Buñol. Hoy estás tú solo, pero nada, con ganas de volver otro año más aquí. Por supuesto. Ya son, pues eso, van a hacer ya 14 este año, los años que estamos aquí, así que ahí es nada. Ya podemos decir que somos historia viva de Radio Buñol. Cuando sí, uno pasa ya casi 15 años. Casi el mismo tiempo que estoy yo aquí. Exactamente. Pues nada, un saludo muy grande a toda nuestra audiencia. Felicitamos, por supuesto, el año. Aunque el otro día lo pensaba yo y me parece hasta frívolo, ¿no? Felicitarnos el año conforme todo lo que sigue sucediendo a día de hoy, lo que sucedía el 31 de diciembre de 2024. Bueno, aquí está Cristóbal. Bienvenido, Cristóbal. Gracias, bien hallado. Buenos días y perdonad. Estaba diciendo que a mí me suena hasta frívolo felicitar el año o desear un feliz 2025 pasando lo que está pasando. Yo quiero decir una cosa. A día de hoy. Si queremos un buen año, lo tenemos que hacer entre todos. Desde luego. Así que vamos a trabajar en ello y para adelante. Desde y luego. Vamos a dejar de felicitarnos y de desearnos nada. Vamos a hacerlo entre todos. Hacer lo posible, ¿no? No a desearlo, sino a ponerse en marcha para Correcto, hacerlo. Y lo tenemos que hacer nosotros, ¿eh? Porque si hemos de esperar a todos los psicópatas, lo tenemos clarísimo. Bueno, a pesar de todo, pues nada, eso, desearle lo mejor a todas las personas que nos están acompañando. Ya va para 14 años. Sí, señor. Ojalá les vaya bien. Uh-huh. Porque muchas veces si nos va bien a bien individual es porque nos está yendo bien a nivel colectivo, ¿no? Correcto. Hablo de la gente normal, no de la gente de los psicópatas. Así que un saludo muy grande a toda esa gente que nos lleva escuchando, los que nos escuchan en directo y también, por supuesto, las personas que emplean, que utilizan ese ratito de su tiempo libre. Quiero creer que ganan con nosotros. Exactamente, quiero creer que siguen ahí y que nos escuchan porque creen que les aporta algo. Que algo se aporta, ¿no? Que les aporta. Entonces, bueno, por lo menos eso es lo que queremos nosotros, ¿no? Todos y todas ellas, las que nos escuchan en directo y les gusta, y las que no les gusta también, Uh-huh. Las que nos escuchan en diferido, un saludo muy grande y de verdad, si nos estáis escuchando y si nos seguís escuchando a día de hoy, sois la resistencia. Perfecto. Y no sabéis hasta qué punto sois importantes. Correctísimo. Precisamente por lo que estábamos volviendo a hablar, ¿no? Si lo que tenemos que hacer lo hemos de hacer entre todos, somos importantísimos cada uno de nosotros, ¿no? Así es. Bueno, vamos allá. Bueno, vamos. Yo sí que la semana pasada no pude estar. Me fui con el peque al circo, porque hay que cumplir como padre también. Bueno, además son las cosas más importantes. Exactamente. Las que no valen dinero. Valió la pena, verle la cara. Ay, sí, señor. Bueno, pues eso, que sí que quería utilizar este programa, o buena parte de este programa, para recordar. Quería leer un par de artículos que me han gustado mucho, pero bueno, como han pasado muchas cosas
Y parece como que cuando empieza el nuevo año tenemos propósitos de hacer cosas, de cambiar cosas en nuestras vidas y de, ¿no? Como decíamos al principio, desear que todo vaya mejor, aunque realmente la tendencia en los últimos años entre pandemias, guerras, genocidios, catástrofes climáticas y demás, si sigue la tendencia, el año que empezó ayer promete. Ojalá no, pero bueno. Vamos a guardarnos el pesimismo para otro día. Más avanzado el año. Exactamente. Entonces sí que quería utilizar este programa para recordar que aunque hoy sea 2 de enero de 2025, está pasando absolutamente lo mismo que los últimos 14 meses. Y es que hay un estado terrorista que bueno, entre la ONU y entre eso que llaman comunidad internacional y ellos mismos, que a través del terrorismo desde los años 40 se impusieron como Estado en una tierra que no les pertenecía, bueno, pues llevan 76 años, este ya será el 77, ocupando ilegalmente territorios que no les pertenecen, y no solo eso, sino que llevan pues provocando un exterminio, una matanza y una limpieza étnica que ahora ya ha devenido ya directamente en genocidio total desde hace 14 meses, y conviene que en este primer programa del año, creo yo, que recordemos todo lo que siguen haciendo a día de hoy. Esta mañana te escuchaba pues otro bombardeo, el primer bombardeo del año, 15 personas más asesinadas, y bueno, pues luego recordaremos algunos datos, ¿no? Entre los cuales pues hay más de 500 médicos, médicas, enfermeros, enfermeras, sanitarios asesinados, y eso no me parece a mí que sea producto de una guerra. Antes de empezar el tema, como de costumbre, pues, lógicamente, creo que una de las cosas importantes de las que tenemos que hablar es de esto, de impedir estas barbaridades, ¿no? Y para ponernos en contexto, me he encontrado una frase esta mañana sobre el tema. Dice, lo digo para que nos demos cuenta hasta qué punto miramos para otro lado, ¿no? Dice, mientras celebraban la Navidad esta semana, su lugar de nacimiento, el lugar de nacimiento de este hombre, era bombardeado. Sí. Es decir, fijaros hasta qué punto, mientras estamos celebrando la Navidad de alguien que nació allí, Israel está bombardeándolo, el lugar donde nació. O sea, lo digo para que nos demos cuenta hasta qué punto la barbaridad es enorme, ¿no? Y luego hay yo tengo unas cuantas cosas aquí que me han dejado destrozado. El día 27 de diciembre me leo una noticia en una de estas redes sociales que hay por ahí, de Raquel Martí, el programa de Hora 25 de la radio. Y el día 27 de diciembre decía lo siguiente, es que es tremendo. Dice, hay cadáveres por todas partes. Es una corresponsal que está allí en Palestina, ¿no? No se pueden acercar a ellos, a los cadáveres, porque los francotiradores israelíes no lo permiten. Los perros y gatos están comiendo los cadáveres. Es terrible. Raquel Martí no es una persona cualquiera, es la directora de la UNRWA. Exactamente. Lo digo porque para que veamos hasta qué punto la salvajada es tremenda. Es decir, el ejército israelí y los francotiradores están matando gente todos los días. Pero es que los cadáveres están en la calle y los francotiradores no dejan que se acerquen. O sea, la situación es que es increíblemente terrible. O sea, yo lo que alucino es que hayan pasado 14 meses y se siga permitiendo esto. O sea, que a día de hoy se sigan produciendo situaciones tan salvajes. Tú has dado con el adjetivo correcto, ¿verdad? Situaciones tan salvajes, tan crueles, tan atroces, y sigamos como si nada. Como si no pasara nada. Sigamos como si nada. Vamos a seguir poniendo más datos sobre el tema. Es que es tela marinera. Como decía un periodista, dice, si no te sientes afectado por lo que está pasando con Palestina, tienes un problema gravísimo, ¿no? Bueno, pues decía el otro día, el día 28 de diciembre, Santos Inocentes, tiendas inundadas por la lluvia, también en Palestina, y a las 4 de la madrugada la gente en la calle con el agua por la rodilla, bombardeados todos los días, pero con inundaciones además. El día 28 de diciembre, víspera de la Navidad.
cientos de familias en la calle por las inundaciones en los campos de refugiados. Y la última es tremenda. Y yo lo quiero contar porque lo he contado esta mañana, me parece, no lo sé, pero creo que lo voy a seguir contando porque me parece fundamental. Hace un tiempo, hay algunas, a lo largo de esta historia reciente, hay una serie de fotografías que son icónicas, ¿no? Representativas, emblemáticas, ¿no? El hombre este chino en la plaza de Tiananmen, delante de los tanques, los veréis o los recordaréis algunos o algunas. Muchas fotografías son representativas, ¿no? Pero hay una fotografía que no está apareciendo y que a mí me parece increíblemente brutal. Y además, todavía añadido con otras cosas que... Ya sabéis que nosotros aquí no vemos la televisión. Creo que ninguno de los dos que estamos aquí vemos la televisión. Pero claro, estos días de fiesta... Voy a repetir lo mismo que he dicho esta mañana, pero creo que, por si os lo habéis perdido... Como estás en familia, pues la gente pone la televisión y estás en casa y estás oyendo los telediarios. Y en Antena 3, el día que Israel bombardeó uno de los pocos hospitales en el norte de Gaza que están todavía medio funcionando, el telediario de Antena 3 decía: el ejército de Israel detiene a 200 terroristas en el hospital. En ese hospital. ¿Quieres que te diga una peor? ¿Peor que eso? Peor que eso. Y te voy a decir por qué es peor. Porque es la misma noticia, pero en vez de dicha por un medio asquerosamente asqueroso, como Antena 3, que sabemos de lo que es capaz, es por el diario.es. ¿También? El diario.es no lo contó así. Pero el mismo bombardeo, la misma atrocidad que cometió Israel en ese hospital, el diario.es, en una editorial que no la firmaba nadie, dijo que Israel había clausurado el hospital. Había clausurado el hospital. Pues a propósito de ese hospital... ¿Tú te crees que eso es posible? Eso es indecente. Una manera de manipular la... Indecente. Indecente la manera de... Eso es, en el mejor de los casos, copiar el teletipo que le pasa al ejército de Israel. Correcto. Y envenenar la opinión pública y la desinformación. Es una asquerosidad. Yo estaba oyendo información. La barbaridad que estaba diciendo en Antena 3, en el telediario, y al día siguiente estaba viendo la imagen, esta que quiero decir que va a ser emblemática en la historia futura, porque toda la prensa de los países presuntamente civilizados no las están publicando en ningún sitio, ¿no? Hay una imagen increíble, un vídeo que alguien grababa desde una de las ventanas del hospital, con el doctor este que han detenido el ejército. Que se lo han llevado al peor al Guantánamo israelí. Al Guantánamo israelí. Donde torturan a todos los palestinos. Ojo, leí desde 6 años hasta los 77. Sí, o sea, hay niños metidos ahí. Sí. Hay niños. Sí, es tremendo. Bueno, pues la imagen es increíble. Desde afuera, seguramente será el segundo o tercer piso, se ve cuando estuvieron bombardeando el hospital, que llevan bombardeándolo, ni se sabe el tiempo que llevan, pues resulta que a este hombre, que le habían matado ya a un hijo, bombardeándolo, al director del hospital, para intentar que abandonaran el hospital y lo dejaran. Y el hombre, a pesar de que había perdido a toda su familia en los bombardeos, continuaba cuidando heridos ahí en el hospital, ¿no? Y cuando terminan de bombardear ahí, que está ya todo arrasado, que ya no cabe nada, el hombre, el director, te ves en la imagen del vídeo, sale de la puerta del hospital. Se va hacia el tanque. Y se va hacia el tanque que les están disparando. Pero esa es la última imagen que se vio de este hombre. Pero tú has visto la calle. La calle es un escombro. Escombros. Está todo destruido. Y el hombre está sorteando escombros entre la calle para dirigirse a pecho descubierto al de los tanques para decirle: no continuéis matándonos. Sí. Y lo detienen y se lo llevan a la cárcel. Es increíble. No hay palabras. Y que luego el telediario te diga que el ejército de Israel detiene a 200 terroristas en un hospital que está destruido. 200, si no habría tanta gente allí viva. No, es que además la mayoría de los que se llevaron eran pacientes.
y sanitarios. Pacientes y médicos, sanitarios. Y médicos. Aparte de que el mismo bombardeo mató a pacientes que estaban Espérate, allí. y a continuación, después de llevarse al personal sanitario y a los doctores, los pacientes se quedaron al hospital sin cuidado de ninguna clase. O sea, ¿qué tipo no, esto ya no son seres humanos, es otra cosa. Hay que tener el corazón muy negro. Bueno, el doctor se llama Ghassam Abu Safiya. Lo digo porque hay una campaña mundial. Aquí en España los periódicos están dedicados a otras cosas, a Dani Olmo, para pedir la libertad de este doctor. Sí, Amnistía Internacional también lo está pidiendo. Vale. Pero bueno, por lo visto, los gerifaltes de eso que llaman comunidad internacional están a otras cosas. Sí, están más preocupados por Están a otras cosas. Fíjate lo que dijo el... A ver, esto lo tengo... Sí, esto hace 2 semanas. Human Rights Watch es una ONG que se encarga de precisamente vigilar que se cumplen los derechos humanos, ¿no? Allá donde está. Pues tampoco, desde luego, Human Rights Watch tampoco es una ONG sospechosa de ser bolivariana, comunista, anarquista, lo que sea, ¿no? Es una ONG, pues eso, que se dedica a observar el cumplimiento. Pues esto, lo dijo hace 2 semanas. Durante más de un año, el gobierno de Israel está deliberadamente denegando a los palestinos de Gaza el agua mínima que se necesita para sobrevivir. Lo cual está muy probablemente provocando miles de muertes. Que no se registran como muertes por asesinato, por bombardeo. Pero está denegando, durante más de un año, denegando el agua mínima para sobrevivir. 5 litros día. Y dice Human Rights Watch, esto es una política calculada. Es un acto de genocidio. ¿Vale? O sea, lo dice el secretario de la ONU, que ya le han dicho que es un antisemita. Lo dice la relatora de la ONU, Francesca Albanese. Lo dicen muchos países, la mayoría del sur global, a los que no se les hace ni puñetero caso. Lo dicen las ONGs. Ahora voy a leer un artículo de Médicos Sin Fronteras. De Médicos Sin Fronteras, que está allí mismo. ¿Vale? Por cierto, que de Médicos Sin Fronteras también ha asesinado Israel a varios... Israel ha matado todo lo que tenía que matar y más. Y hay una cosa curiosa, ¿no? Para todos aquellos que dicen que tienen dudas al respecto, ¿no? Llevan matados, asesinados, más de 200 periodistas. 201, que se sepa. Correcto, pero es que aparte es el hecho concreto de que no permite la entrada de ningún informador. Y como decía por aquí uno de estos de aquí, dice... Solo matas periodistas cuando tu enemigo es la verdad. Exacto. ¿Por qué matas a un periodista? Porque no quieres que nadie sepa las barbaridades que estás cometiendo. Lo digo porque es tan flagrante la barbaridad que parece mentira que haya alguien por ahí que todavía se esté preguntando o pensando, no sé lo que está pensando. Pues mira, tengo aquí un par de artículos. Uno de ellos es el que te comento de Médicos Sin Fronteras. Y yo tengo aquí otro. Y luego tengo otro que es muy bueno porque es de Rafael Poch, pero además te enlaza en lo que es el genocidio con... De hecho, el artículo se llama Un genocidio entre 2 crisis. Entonces, te enlaza el genocidio en Palestina, en la Palestina ocupada, con la posibilidad de la Tercera Guerra Mundial en el norte de Europa y la crisis climática. Todo juntito. Está bastante bien. Sí. Yo tengo un artículo de Sara Babiker, que pues también es otro genio. Ese hay que leerlo. Así que para adelante, tenemos ahí comentarios mira, al respecto. Voy a empezar con el de Médicos Sin Fronteras, porque, bueno, me parece que aquí pues estamos, llevamos ya como un cuarto de hora hablando del tema, y habrá quien piense, no, pero es que estos dos siempre se ponen de parte, porque tienen su propia forma de pensar, su ideología, que yo la clasifico y la meto aquí o allá, y entonces estos siempre van a hablar, no. Voy a leer un artículo de Médicos Sin Fronteras. Esta gente no habla de parte. Bueno, sí, habla de parte de los que están cuidando y los que están intentando salvarle la vida. Correcto. ¿Vale? Yo para ir alternando cosas buenas y cosas malas, o no, alternando no, porque hay tantas cosas malas que no podemos alternar, ¿no? Pero hay una noticia sorprendente, maravillosa. El Estado de Irlanda se unió a la querella contra Israel por el genocidio
y automáticamente Israel retiró la embajada de Irlanda y se fue, ¿no? Mira lo que ha hecho Irlanda, alucina. Irlanda va a convertir la embajada de Israel, que han cerrado, en un museo palestino. ¡Qué genial! ¡Huevos! ¡Qué genial! ¡Qué huevos! ¡Qué huevos! Mira, te voy a contar una... Lo digo por lo que tú has comentado ahora de que, de parte, ¿no? Veamos que hay una inmensa mayoría, que esa es otra. Mira, esta me da pie a una no tan guay, ¿Mm? ¿vale? No tan guay. Pero que bueno, que como todos los días hablas de fútbol y muchas veces no sabes ni de lo que hablas. Ni la pero gran mayoría. fíjate, para los futboleros, una Vale. también muy guay. La Federación Noruega de Fútbol se niega a enfrentarse a Israel en las eliminatorias del Mundial de 2026, alegando genocidio israelí en Gaza. Sí, sí. Hasta ahora, nadie, ningún equipo, ninguna selección, y no digamos ya la FIFA. Espera. Que nos hayamos enterado. Bueno, eso también Porque es es verdad. que hay un puñado. Esta mañana estaba viendo vídeos de jugadores de fútbol de diferentes formaciones, de diferentes equipos europeos. Sí, no, jugadores de fútbol a nivel individual sí, La pero tira. ojo, una federación, No, eso nada. una eso, federación nacional de una negarse a enfrentarse. Eso está- O sea, eso, otro eso, aplauso, otro aplauso. eso es un escalón más, ¿eh? Es que esta mañana, antes de venir para acá, porque me estaba informando, porque yo digo, voy a meter, qué casualidad, digo, voy a meter, ya que empezamos el año, para que no nos olvidemos de que los buenos propósitos no sirven para nada si no se pone en marcha, digo, voy a informarme sobre el tema del genocidio. Si no lo impedimos, estamos condenados a extinguirnos. Claro. Bueno, pues estaba viendo los vídeos y había un israelí, un periodista israelí, en la televisión israelí, entrevistando a un equipo que había ganado un campeonato y le dice, ¿vais a volver a casa? Sí, estamos muy contentos, no sé qué, no sé cuántos. Y a mitad de la intervención dice, pero hay cosas más importantes. ¡Free Palestine! Muy bien, muy Y, bien. el tío de la televisión israelí se queda, ¿y ahora dónde me meto? Qué grande, qué grande. Lo digo porque hay gente Hay que aprovechar todos los huecos todas las ocasiones. todos los huecos, Mira, todos los huecos. hablando de huecos y saltamos de una cosa a otra. Me he enterado esta mañana de que en la televisión, en las campanadas de la noche, en la televisión gallega, estaban haciendo el paripé este de la fiestecita en la plaza de la Catedral de Santiago. Y estaba ahí los tres presentadores, y de repente toda la multitud que estaba en la plaza, Altri no. Y como se oía por hablar de eso, cortaron la emisión. Lo digo porque hay que aprovechar cualquier Sí, momento, cualquier momento. para cualquier injusticia. Para colar lo que en sea. la denuncia que haga falta. Sí, Lo sí. digo porque es importantísimo que todos y cada uno de nosotros hagamos un mundo mejor, porque si no estamos pringados. Que ya te digo que esta noticia yo la encontré en un medio extranjero, Sí. ¿vale? Porque esto en ningún medio español la he encontrado, esto de la Federación Noruega. O sea que la Federación Noruega no solo se niega a jugar las eliminatorias que han caído en el mismo grupo, Ujú. sino que está pidiendo expulsar a Israel del Mundial. Correcto, es que es lo lógico. Si se ha hecho con Rusia, no veo ningún motivo para que no se haga con Exactamente. Israel. Y es curioso, ahora que lo comentas, esta mañana había en los periódicos deportivos una noticia sobre un club noruego que era el club más joven, campeonato de no sé dónde, más al norte de Europa. O sea, esa noticia me la publican y eso de que la Y eso federación... no, eso parece que calladito. no es importante. Lo digo Ya, por... para que veas la la basura que publican en los diarios deportivos. Porque en un diario deportivo, hablar de deporte, me parece que esta noticia Es importante. es importante, Porque ¿verdad? además defiende a la humanidad. Claro, exactamente, porque además tiene que ver con el deporte. Y es con la- los una valores federación- deportivos, con los valores Exactamente. deportivos. Y ni mood. Nada. Y Yo me he como tú enterado. dices, es salseo. Sí. ¿Cómo- Salsa cómo? rosa. Salsa rusa. Es que es verdad, están hablando de que si... Chismorreo. Chismorreo. Dentro de poco hablarán el novio de Olmo o la novia de Olmo o la ex de no sé quién. Cualquier día se ponen a hablar. La verdad, son bastante lamentables, ¿eh? La verdad que sí. Yo lo digo. Bueno. Yo que me ha gustado el deporte y tal, son muy lamentables. Pero bueno, oye, habrá gente que le interese. Sí, sí. Bueno, vamos con el artículo este de Médicos Sin Fronteras. Vale. Dice así, el genocidio de Israel contra Gaza ha matado hasta ahora a más de 44.000 palestinos, herido a más de 105.000 y desplazado a aproximadamente 1,9 millones de personas, el 90% de la población, según el Ministerio de Sanidad de Gaza. En respuesta a los terribles ataques perpetrados por Hamas y otros grupos armados, el 7 de octubre de 2023, en los que murieron 1.200 personas, bueno, estos son datos.
que ya los conocemos. Las fuerzas israelíes están aplastando a toda una población bajo las bombas y los escombros. Médicos Sin Fronteras ha sido testigo de 14 meses de repetidos ataques contra civiles, del desmantelamiento de infraestructuras civiles esenciales, incluidas instalaciones sanitarias, y de la denegación sistemática de asistencia humanitaria, lo que parece apuntalar la campaña de Israel para deshacer el tejido social de Gaza. En los 12 primeros meses de hostilidades, el propio personal de Médicos Sin Fronteras ha sufrido 41 ataques e incidentes violentos, incluidos ataques aéreos, bombardeos e incursiones violentas en instalaciones sanitarias, fuego directo contra sus refugios y convoyes y detenciones arbitrarias por parte de las fuerzas israelíes. 8 colegas de Médicos Sin Fronteras y muchos de sus familiares han muerto y muchos más han resultado heridos. Tanto el personal médico como los pacientes se han visto obligados a evacuar urgentemente las instalaciones sanitarias en 17 ocasiones distintas, a menudo corriendo literalmente por sus vidas. Médicos Sin Fronteras solo ha podido reanudar las actividades en 3 instalaciones. A lo largo de la ofensiva, las fuerzas israelíes han bloqueado la entrada en la franja de artículos esenciales como alimentos, agua y suministros médicos. Han denegado, retrasado o instrumentalizado la ayuda humanitaria, permitiendo la entrada en Gaza de cantidades insignificantes de ayuda, con total desprecio por las necesidades reales y el nivel de sufrimiento de la población. El último hospital oncológico que quedaba en Gaza tuvo que cerrar al quedarse sin combustible el 1 de noviembre de 2023. Los equipos de Médicos Sin Fronteras tuvieron que realizar intervenciones quirúrgicas sin anestesia suficiente. Las consecuencias de estos impedimentos se hacen aún más perjudiciales debido a la singularidad de una... Aquí le llama guerra, pero bueno, yo creo que ya es un poco por asimilación de lo que se dice en el resto de medios, porque vamos, quien siga llamando guerra a esto... En fin, se libra en una zona asediada de la que nadie puede escapar. La violencia desatada por las fuerzas israelíes ha causado daños físicos y psíquicos a una escala que desbordaría cualquier sistema sanitario en funcionamiento, por no hablar de uno ya diezmado por una ofensiva aplastante y un bloqueo que dura ya 17 años. Desde mediados de octubre, solo 17 de los 36 hospitales de Gaza funcionan parcialmente, aunque los incesantes combates a menudo los ponen fuera del alcance de quienes los necesitan. Los otros 19 hospitales están fuera de servicio. Las autoridades israelíes dificultan enormemente la búsqueda de asistencia fuera de la franja. Entre el cierre del paso fronterizo de Rafah a principios de mayo del 24 y septiembre del 24, solo se autorizó la evacuación de 229 pacientes, lo que equivale al 1,6% de quienes lo necesitan en ese momento. El desplazamiento forzoso ha empujado a las personas a unas condiciones de vida insoportables. Se hacinan en tiendas de campaña improvisadas hechas con retales y sufren privación de agua y alimentos. Las principales morbilidades observadas por los equipos de Médicos Sin Fronteras, que apoyan la atención primaria, como enfermedades de la piel, infecciones de las vías respiratorias superiores y diarrea, son indicativas de las pésimas condiciones higiénicas. Los planes de vacunación se han interrumpido y el riesgo de brotes es real. La situación no ha hecho más que empeorar con la llegada del invierno. Incluso si la ofensiva terminara hoy, su impacto a largo plazo no tendrá precedentes, dada la magnitud de la destrucción y los retos únicos que plantea la Organización de la Asistencia Sanitaria en Gaza. Hay que reconstruir toda una sociedad y al mismo tiempo hacer frente a un asombroso número de heridos de guerra. Otra vez guerra. Perdón. Que pueden necesitar años de rehabilitación y correr el riesgo de infecciones, amputaciones y discapacidad permanente. Los traumas mentales causados por la violencia, la pérdida de familiares y hogares, las penosas condiciones de vida y los repetidos desplazamientos representan un problema masivo y urgente que abarcará generaciones. El impacto medioambiental de la guerra agravará aún más los riesgos sanitarios a largo plazo. Según The Lancet, que es una revista prestigiosa científica, el número de muertes excesivas debidas a la guerra, incluidas las debidas al colapso de la asistencia sanitaria, la desnutrición y los brotes de enfermedades, puede estimarse de forma conservadora en 186.000, incluidas 148.000 muertes indirectas. Luchando por sobrevivir, atrapados en una zona sin espacio seguro ni salida a la vista, los habitantes de Gaza viven en una trampa mortal. En el norte de la franja en particular, la reciente ofensiva militar es una clara ilustración de la brutal
Voy a llamarle genocidio, aquí le sigue llamando guerra, pero bueno, me voy a permitir esa licencia. El brutal genocidio que las fuerzas israelíes están librando en Gaza. Y estamos siendo testigos de claros signos de limpieza étnica a medida que la vida palestina se arrasaba de la zona. Es curioso, está venga a llamarle guerra, pero aquí ahora le llaman limpieza étnica. Entonces... Algo no cuadra. De todas maneras, me imagino que tendrán que tener cuidado con Tienen que tener cuidado, desde luego, porque se supone... ellos son una organización independiente. Y se dirigen a todo el mundo. Claro, entonces pues tienen que tener cuidado con lo que hablan, aunque piensen lo que saben. Lo que están viendo, vamos. Exactamente. Nuestras observaciones de primera mano de la catástrofe médica y humanitaria infligida a Gaza coinciden con las descripciones proporcionadas por un número cada vez mayor de expertos jurídicos y organizaciones que concluyen que en Gaza se está produciendo un genocidio. Ahora ya lo dicen. Sí. Aunque no tenemos autoridad legal para establecer la intencionalidad, los signos de limpieza étnica y la devastación en curso, incluidos los asesinatos en masa, las graves lesiones físicas y mentales, los desplazamientos forzosos y las condiciones de vida imposibles para los palestinos bajo el asedio y los bombardeos, son innegables. Los ataques contra civiles, el desmantelamiento del sistema sanitario, la privación de alimentos, agua y suministros son una forma de castigo colectivo infligido por las autoridades israelíes a la población de Gaza. Esto debe terminar ya. Debe aplicarse un alto fuego inmediato y duradero. Debe cesar la destrucción total de la vida palestina en Gaza y de todas las cosas que conforman el tejido mismo de la sociedad. Debe cesar el vergonzoso y extremo racionamiento de la ayuda humanitaria en la Franja de Gaza. Israel debe poner fin a su asedio a Gaza y abrir las fronteras terrestres críticas, incluido el paso fronterizo de Rafah, para garantizar el suministro de ayuda humanitaria y médica a gran escala. Israel debe tomar todas las medidas necesarias para garantizar que la ayuda que se necesita urgentemente llega a quienes la necesitan, lo que incluye poner fin a las acciones que merman la capacidad de hacer cumplir la ley en la Franja de Gaza. Israel debe revocar su reciente ley que prohíbe a la UNRWA y garantizar que la agencia pueda continuar con su papel vital de apoyo a la población. Deben reconstruirse y ampliarse las capacidades locales restantes en Gaza. Debe ponerse fin al desplazamiento forzoso. Debe permitirse a la población de Gaza desplazarse libremente, incluso regresar a sus lugares de origen y restablecer sus capacidades de subsistencia. Las autoridades israelíes deben facilitar la evacuación de quienes necesiten atención especializada o de quienes busquen refugio fuera de Gaza para marcharse, garantizando al mismo tiempo su derecho a un retorno seguro, voluntario y digno. En enero del 24, la Corte Internacional de Justicia ordenó a Israel que aplicara medidas provisionales para impedir actos genocidas en Gaza. A pesar de ello, no se ha adoptado ninguna medida al respecto. Las observaciones de primera mano de Médicos Sin Fronteras coinciden con las de un número cada vez mayor de expertos jurídicos y organizaciones que concluyen que en Gaza se están produciendo actos de limpieza étnica y genocidio. Médicos Sin Fronteras pide a los estados, en particular a los aliados más cercanos a Israel, que pongan fin a su apoyo incondicional a Israel y cumplan con su obligación de prevenir el genocidio en Gaza. Los estados deben aprovechar su influencia para aliviar el sufrimiento de la población y permitir un aumento masivo de la ayuda humanitaria a la Franja de Gaza. Médicos Sin Fronteras renueva su llamamiento para que se lleve a cabo una investigación independiente que determine los hechos y las responsabilidades detrás de los repetidos ataques contra los equipos e instalaciones de Médicos Sin Fronteras, en los que murieron 8 compañeros de Médicos Sin Fronteras y muchos de sus familiares. ¿Qué culpa tendrán? Pues estos van a por todo. Sí, por supuesto. Este llamamiento se extiende también a la investigación de otros ataques contra trabajadores humanitarios y personal médico. Bueno, esto es un resumen de un informe que ha hecho Médicos Sin Fronteras, que es más largo, pero que bueno. Yo quería leer esto porque... Por un sector independiente. Sí, para que la gente que nos escucha, que yo me imagino que vamos, si nos escucha habitualmente, pues tendrá una ligera idea, ¿no? Una clara idea de lo que está pasando allí. Pero pues si todavía hay algún rezagado o rezagada que piensa que nosotros nos ponemos de parte de la resistencia palestina porque pensamos de una determinada forma, pues que hagan caso a los que están allí. ¿Verdad? A los médicos, sencillamente, ¿no? Sí. Y yo, si quieres, para ir cambiando de voz, sí, para que no... Cambiamos, sí. Cambiamos de voz. Así recupero yo un poco... Recuperas tú y yo intento comentar unas... Sara Babi, que eres una de las periodistas más valientes que hay por ahí, ¿no?
una de las valientes que hay por ahí, junto con Olga Rodríguez. Por cierto, ha escrito un libro. ¿Quién? Ha escrito un libro Sara Babiker, sí, sí, mira, sí. habrá que En el mirarlo. Salto lo venden. Lo pone, lo miraré, a ver cuál es, porque la verdad es que esa mujer... Tiene muy buena pinta, ¿eh? No, Sara Babiker escribe de maravilla y lo vamos a ver ahora enseguida con este último artículo que se llama Gaza o la geopolítica del trauma. Escribe a propósito, se plantea al principio, ¿no?, que se había de alguna manera sorprendido, no, que se había interesado por una serie de noticias diciendo que muchos soldados, hombres y mujeres israelíes, se estaban suicidando. Claro, eso debe ser insoportable. Ver lo que están viendo y ver lo que están haciendo tiene que ser traumático, por eso es lo del trauma, ¿no? Y entonces, a propósito de eso, va entrando en una serie de temas, ¿no? Y como coincide con algunos de los temas que ha planteado aquí Médicos Sin Fronteras, he recogido el último trozo del artículo. Perfecto. Para no cansaros, a los que estáis ahí al otro lado. Y si nos ponemos pesados con el tema de Palestina, es porque como mañana podemos ser nosotros los palestinos, creo que tenemos que estar avisados y preparándonos. Así que, perdonar la insistencia en el tema. Es que lo hemos dicho varias veces esto. Yo creo que la causa palestina, lo que está pasando en Palestina, debería de alertarnos, porque el destino que están preparando para la Palestina, lo que están haciendo a Palestina, es el mismo destino que nos está esperando a nosotros, a poco que haya un mínimo de respuesta social a todo lo que nos están intentando imponer y a lo que nos van a imponer cuando empieza a complicarse todavía más el asunto. Palestina es el experimento para saber hasta dónde pueden llegar con cualquier población de cualquier sitio. De cualquier sitio del planeta, incluyendo Buñol, por ejemplo, ¿no? Y si no, no hace falta más que ver los fondos buitre llenándonos el monte de placas solares. Bueno, pues decía esta mujer a propósito del tema de Palestina, ¿no? Y lo digo porque esta mujer es tremenda. Cuando se pone a escribir es increíble, la verdad. Vamos a verlo. Dice, un vídeo muestra a un niño palestino llorando angustiado mientras ve a su padre quemarse vivo en una tienda de campaña en Rafah. En Gaza gobierna el trauma. No habría suficientes profesionales de la salud mental en el mundo para sanar su herida. Porque el trauma de los palestinos no es moral, tampoco mental. Es un trauma colonial que no va a cesar hasta que cese la ocupación mientras queden palestinos con vida. Recientemente, Francesca Albanese presentó un nuevo informe llamado El genocidio como supresión colonial de Palestina. Nos gusta escuchar a Albanese porque es valiente y no se calla, porque dice la verdad allá donde va. Pero la verdad es una mierda. La verdad es traumática. Un trauma lleno de niños viendo morir a sus padres y madres viendo morir a sus hijos. Un trauma récord compuesto de récord de periodistas muertos y récord de niños amputados y récord de destrucción y de muerte. Esas son las armas que nutren el colonialismo, el mecanismo que lo apuntala, el genocidio. El trauma coloniza Gaza y Cisjordania. La conciencia de estar bajo exterminio, sin lugar seguro, ver lo tuyo y lo de tus vecinos arrasados, cuerpos rotos en pedazos, ruinas, ruinas y más ruinas como único paisaje. El fuego que podría caer de cualquier parte, drones que te persiguen y el ruido apoderándose de los cielos y las mentes. El hambre como una bomba interna detonando poco a poco, destruyendo por dentro tu vida y la de tus hijos. La enfermedad que se aferra a los cuerpos sin cortapisas. Los hospitales y las escuelas son objetivos privilegiados de las fuerzas israelíes a las que medio mundo suministra armas. No solo los soldados israelíes no soportan seguir con la vida manchada de muerte. Un informe de Save the Children demostraba que ya en 2022 el 55% de los niños y niñas de Gaza habían tenido ideas suicidas. Da vértigo pensar a cuánto ascenderá ese porcentaje ahora. Abu Bakr Abed escribió el 7 de octubre de 2024 una crónica para El Salto. Desde Deir el-Balá, el joven periodista explicaba el dolor cotidiano de sobrevivir a lo insoportable. El pasado 25 de diciembre escribía: «Estamos muriendo de todas las maneras posibles. Nuestro sufrimiento ha alcanzado niveles enormemente inimaginables. No puedo más. No puedo imaginar qué le ha pasado
a la humanidad. Leo a Abu Bakr y siento sangre y pólvora en la conciencia y en mis manos, que casi ya no escriben de Gaza, la herida de la impotencia. En los últimos meses se nos han llenado los ojos de cadáveres. Hemos visto a gente quemarse viva, hospitales bombardeados, historias de crueldad que abarrotan las páginas de la infamia. Hemos visto arrasar a un pueblo entero en la impunidad. Pero también hemos visto a soldados burlarse en vídeos de TikTok de quienes lo han perdido todo. Familias enteras asaltando camiones de ayuda, evitando que agua, comida y medicina lleguen a Gaza. Personas legitimando la muerte de los palestinos en calles, tribunas u organismos internacionales. Hemos visto lo peor de la humanidad y no se acaba. ¿Existe el trauma del testigo? Acabamos 2024 rotas, deseando que se rompa todo, que cortocircuite la banalidad del mar, el terror y la impotencia, que florezca de esta humanidad rota una gramática de lo intolerable, que no sea solo insoportable sufrir un genocidio, que también lo sea perpetrarlo, presenciarlo, que bajo las ruinas morales de estos tiempos queden raíces humanas, memoria y resistencia que broten y se abran paso en esta política de la crueldad. Qué buena es, Sara Babiquén. Genial. Qué buena es. Te dejo paso. Sí. No, estaba pensando mientras te escuchaba que el jueves pasado yo no, bueno, ya lo he comentado creo, que no vine al programa porque me fui con mi hijo, el pequeño, al circo, ¿no? Y yo, el circo, bueno, el espectáculo era en la Plaza de Toros, dentro. Claro, para llegar a la Plaza de Toros tienes que verte todo el percal de gente que había por la calle Ruzafa, por la calle Colón, repleto de gente a comprar cosas, por comprar cosas que no necesita, ¿vale? Que es Navidad, que los regalos, que toda esta... Mentira. En fin, era una locura, ¿vale? Yo estaba por ahí y decía, madre mía, ¿dónde me he metido, por favor? Y por otro lado pensaba, digo, fíjate lo que hay aquí, toda esta cantidad de gente que va un poco, está pensando en sus cosas, en su tal, en qué va a comprar o qué no va a comprar, con quién va a cenar, con quién... Y mientras tanto, en la Palestina ocupada sigue muriendo niños, niñas, personas inocentes, ¿no? Y aquí la gente está un poco como si nada, ¿no? Y luego cuando entramos al circo, pues yo estaba ahí con mi hijo y pensaba, ¿por qué mi hijo, un niño de 8 años, tiene derecho a disfrutar de un espectáculo de circo o ir al cine y tantos niños en Palestina, pero no solo en Palestina, en otros puntos del sur global, ¿no? No tienen derecho a nada. No tienen derecho ni a la infancia. Ni a la Mueren, vida. Ni a la vida. Ni a la vida. No tienen derecho ni a la vida, ¿no? Y es una cosa que me reconcome por dentro, ¿no? Porque yo veo la felicidad de mi hijo y la quisiera para todos. Correcto. Pero no, se la están negando. Se la están negando y nadie hace nada. Es que duele mucho. Duele muchísimo. Bueno, aquí este otro artículo que decía de Rafael Poch, que es un periodista impresionante, al que recomiendo a la gente que le interese una cosa que, por cierto, es horrible. Es horrible por las implicaciones que tiene, ¿no? La geopolítica. Qué palabreja. Qué palabreja qué suciedad esconde. Y qué consecuencias tiene, ¿no? Sí. Y qué... Exacto, qué suciedad esconde. Muy bien dicho. Bueno, pues quien quiera saber de todo lo que pasa alrededor de esta cosa llamada geopolítica, este es uno de los periodistas que hay que leer. Y entonces ha hecho un artículo en el que entrelaza pues varias de las cosas que tratamos en este humilde programa. Y dice así, bueno, el artículo se llama Un genocidio entre dos crisis. Y es de Rafael Poch. Dice, cuando personajes prudentes como el secretario general de la ONU o el exdiplomático español Miguel Ángel Moratinos dicen que la humanidad ha abierto las puertas al infierno, al ignorar el calentamiento global e incumplir los objetivos impuestos, y que nos encontramos al borde de la Tercera Guerra Mundial, expresan el mero sentido común de cualquier persona despierta. Efectivamente, en comparación con situaciones del pasado, el mundo de hoy es peligroso por la combinación y correlación de dos crisis, la una dentro de la otra.
la crisis del declive occidental y la crisis del antropoceno, o mejor dicho, del capitalismo antropogénico. Es decir, todo lo vinculado al cambio global y que científicos como Antonio Turiel han expuesto con gran claridad muchas veces. ¿Cómo se lee lo de Gaza a la luz de la combinación de estas dos crisis? ¿Qué mensaje lanza la complicidad occidental con la evidente y criminal negación del principio de igualdad entre seres humanos en el siglo XXI que se observa allá? Sin duda, un mensaje y un aviso sobre cómo la parte privilegiada de este mundo pretende solucionar, entre comillas, el callejón sin salida al que nos ha conducido el sistema capitalista. Es decir, la solución, otra vez entre comillas, de mantener islas de libertad y derechos estrictamente protegidas por ejércitos y armadas para, digamos, el 20% de la población mundial y excluir, recluir y, si es necesario, exterminar al resto en zonas humana y ambientalmente desastradas. El sociólogo Immanuel Wallerstein decía que esto podía no ser muy diferente del orden pregonado por Hitler y los nazis. En nuestro futuro inmediato, grandes cantidades de personas van a ser desplazadas por el cambio climático. Así que hay que preguntarse ¿qué pasará con el impulso, la complicidad y el consenso genocida de los gobiernos euroamericanos y sus medios de comunicación que se está viendo en el caso de Gaza en la perspectiva de una crisis que destruye grandes zonas habitadas del planeta? Es lo que estábamos comentando. Sí. En la cumbre COP28 de Dubái, el presidente colombiano Gustavo Petro dijo: el desencadenamiento del genocidio y la barbarie sobre el pueblo palestino es lo que le espera al éxodo de los pueblos del sur desatado por la crisis. Lo que el poder militar bárbaro del norte ha desencadenado sobre el pueblo palestino es la antesala de lo que desencadenará sobre todos los pueblos del sur cuando por la crisis climática quedemos sin agua. La antesala de lo que desencadenará sobre el éxodo de las gentes que por centenares de millones irán del sur al norte. A juzgar por lo que estamos viendo en Gaza, es muy poco probable que la violencia, mucho más prolongada y lenta, que experimenta y experimentará en una medida mucho mayor el inmediato futuro la mayoría mundial como consecuencia del colapso ecológico y el cambio climático, suscite algún tipo de simpatía por parte del establishment occidental. Esto no es solo una predicción, es también un ejercicio de memoria histórica. Esta brutalidad tiene precedentes en las sociedades europeas más sofisticadas y cultas. Caracterizó la colonización euroamericana del Nuevo Mundo, entre comillas, en la que los colonos europeos mataron a más de 55 millones de indígenas en América del Norte, Central y del Sur a lo largo de 100 años, hasta el periodo civilizador, entre comillas, de los siglos XIX y XX, durante el cual Occidente llevó a cabo las más brutales y salvajes campañas de violencia y exterminio en todo el mundo bajo la bandera de la modernidad y el desarrollo, particularmente en África y Asia, pero también incluso dentro de las propias fronteras europeas. Hacer en Europa algo que en los territorios coloniales no era nada excepcional fue lo que convirtió a los nazis en criminales, como observó el fundador de la India moderna, Jawaharlal Nehru, en un libro escrito en 1942 en una prisión colonial británica. El racismo colonial de Occidente es el nexo cultural e ideológico de las potencias occidentales con Israel. El valor europeo, entre comillas, si se quiere, que explica la complicidad y la evidente negación del principio de igualdad entre seres humanos en el siglo XXI. La comprensión ante el derecho a defenderse, entre comillas, de Israel en países como Alemania, Francia o Inglaterra es resultado directo de la común historia colonial. Al fin y al cabo, ¿qué está haciendo Israel en Palestina que no hiciera Francia en Argelia e Indochina cuando los de mi generación éramos niños? O Inglaterra en la India, de lo que Mike Davis llama el holocausto tardovictoriano. O Alemania con el genocidio hebreo... O Alemania con el genocidio herero y Namakwa en la actual Namibia a principios del siglo cuando nuestros abuelos eran niños. Estas son cosas que uno... No, y Bélgica con el Congo, sí. Todo. Gaza, dice Gustavo Petro, es el espejo de nuestro futuro inmediato. Uh-huh. Y me permito añadir, también es el retrovisor de nuestro pasado. Uh-huh. Correcto. El día 10 intervino en la Universidad de Girona Raji Sourani, fundador del Centro Palestino para los Derechos Humanos, y dijo que la lucha contra el genocidio de Gaza es la lucha por el futuro de la humanidad. No sé si Sourani
pensaba en el escenario de una Gaza planetaria, pero su afirmación es indiscutible. Entremos ahora en el segundo aspecto de la mencionada crisis del equilibrio occidental. ¿Qué contiene ese concepto? Esa crisis consiste en el intento del norte global, categoría que incluye a Rusia, de solventar su pérdida de peso en el mundo por medios militares. Todos sabemos, por ejemplo, que la economía de Estados Unidos, que en 1945 representaba casi la mitad de la economía mundial, hoy solo representa el 15% del PIB mundial. Y que toda una serie de países que entonces no contaban nada, hoy son potencias emergentes que van a más. En ese contexto veamos la reacción de quienes van a menos. Rusia. Es obvio que pese a su recuperación de los últimos años, la tendencia le afecta de pleno, porque todo el mundo entiende que por muy bien que le vayan las cosas, nunca volverá a tener la potencia que alcanzó con la Unión Soviética, cuando entre los ríos Elba y Mekong había regímenes inspirados en el soviético. En 1991, poco antes de morir, el extraordinario etnógrafo soviético Lev Gumilov, hijo de dos de los mayores poetas rusos del siglo XX, Nikolai Gumilov y Ana Amatova, expuso la cuestión con gran claridad al anunciar el inicio de la gradual decadencia de la etnos rusa y transcurrido cierto tiempo su salida de la escena de la historia, pero afortunadamente tenemos algunos siglos por delante para construir y moldear. Gumilov sugería con ello que en cualquier caso el futuro de Rusia sería la administración de su ocaso. En la Rusia de hoy creo que eso es algo comúnmente aceptado y precisamente por eso se busca administrar el declive reformulando su posición en el mundo. La élite rusa ya no quiere integrarse en Europa, donde solo le ofrecían un papel subalterno incompatible con su identidad de gran potencia, sino vincularse a la pujante China y el sur global emergente. Cree que mediante una alianza con Pekín y potenciando el movimiento de los BRICS y las relaciones del sur global con el sur global, que estuvo en sintonía con la Unión Soviética, logrará mantener mucho mejor su soberanía a medio y largo plazo en un mundo multipolar con varios centros de poder. La guerra de Ucrania rompe una tendencia de 300 años en la historia de Rusia, la del enfoque hacia Europa de Pedro el Grande en el siglo XVIII, y al mismo tiempo otorga a la crisis de su régimen bonapartista una prórroga para transformarse, mediante un nuevo contrato social con su población que está siendo formulado bajo la certeza de un endurecimiento del autoritarismo y la promesa de una mayor nivelación social. La Unión Europea fue una fórmula en la misma lógica de preservación, una serie de antiguas potencias coloniales venidas a menos que se unen para poder seguir siendo dominantes, pero de momento el experimento solo ha logrado situarlas en el papel de ayudante del sheriff. La guerra de Ucrania fortalece su dependencia política, militar y económica de Estados Unidos, pero las incertidumbres del segundo mandato de Trump siembran el desconcierto entre los vasallos. En el orden interno, sus Estados miembros pierden igualdad social, soberanía y sustancia representativa por haber delegado competencias a instituciones oligárquicas no electas que gobiernan el conjunto. Esto es, el Banco Central Europeo en política económica y monetaria, la OTAN en política exterior y de defensa y la Comisión Europea en casi todo lo demás relativo a la gobernanza. Lo menciono para comprender de paso que la distancia de todo esto con los regímenes autoritarios, autocráticos, de partido único o como se quiera definir es mucho menor de lo que nos explican. Y Estados Unidos, aunque algunos de sus mandatarios digan que quieren hacer América grande de nuevo, lo que sugiere cierto reconocimiento de decadencia, básicamente no aceptan el propio enunciado del problema, el declive, y quieren mantener mediante la guerra la ilusión de dominio unipolar en solitario soñada tras el fin de la Guerra Fría. Ven en China como el enemigo principal y el pulso con Rusia y la sumisión de la Unión Europea como parte de ese combate con China. En el orden interno hay división en el establishment de Washington sobre la táctica a seguir, pero no en el objetivo estratégico de preservarse como número uno y continuar sirviendo a los intereses de los más ricos. Como denominador común a los tres, diremos que el impulso guerrero de todos estos propósitos en los tres escenarios: Europa, Oriente Medio y Asia Oriental. Diremos que el impulso guerrero une todos estos propósitos, quería decir. Si en el caso de Rusia y Estados Unidos se entiende la lógica de sus respectivos objetivos y ambiciones, en el caso europeo todo parece mucho menos racional. Y eso pese a que es en Europa donde partieron dos guerras mundiales, donde el escenario bélico está ahora más candente. En los tres escenarios están implicadas potencias nucleares.
En Europa, Estados Unidos, Inglaterra, Francia y Rusia. En Oriente Medio, Estados Unidos e Israel. En Asia Oriental, Estados Unidos, China, Corea del Norte y Rusia. Eso define un peligro aún mayor que el de aquella época en la que las superpotencias capaces de destruir el mundo solo eran dos. Como recuerda el reloj del juicio final del Bulletín de los Físicos Nucleares de la Universidad de Chicago, asistimos a las tensiones nucleares más peligrosas desde la crisis de los misiles de Cuba en 1962. Después de aquella crisis que se estableció un cuerpo de normas y acuerdos, firmados o implícitos, sobre conductas y zonas de influencia entre las dos superpotencias nucleares que contribuyeron a evitar el desastre de una guerra nuclear. Hoy todo ese entramado argumental y diplomático, tratados de control de armamentos y desarme, o se ha desmontado en las últimas décadas, siempre a iniciativa de Estados Unidos, o es ignorado con gran ligereza por responsables políticos que ya carecen de experiencia biográfica generacional de guerra. Estamos asistiendo a la ruptura del canon de la Guerra Fría en manos de relaciones entre superpotencias nucleares sin que nada lo haya sustituido. Principios importantes de aquel canon eran no colocar junto a las fronteras del adversario nuclear recursos militares capaces de anular su disuasión y no avanzar alianzas militares hostiles. Ambos se han violado en Europa. Madre mía, aquí me queda un montón aún, si se nos está acabando el programa. Lo vamos a dejar aquí. Vale, y lo comentamos. Ya. Como se está viendo de alguna manera bastante clarita, ahora sálvese quien pueda. ¿Sabes qué pasa? En una palabra. Dime. No, sálvese. Pero que ahora me refiero a esto que estaba leyendo, llevo un montón de tiempo leyendo y no me, o sea, no sé si te pasa a ti, que no es lo mismo leerte un artículo tranquilamente en tu casa, que pierdes la noción del tiempo, que leerlo para los oyentes. Sí, sí. Y claro, nosotros somos de esas personas raras que no escatiman tiempo en leer un buen texto, ¿verdad? Y pensamos que todo el mundo hoy en día está dispuesto a hacerlo, pero no. No, la gran mayoría no está. La gran mayoría no. Y además, como las redes sociales te van eliminando la capacidad de concentración, cada vez les cuesta más a la gente. Bueno, pues si te parece, vamos a acabar con algo, ya que les hemos dado el tostón con 3 artículos. Aquí tengo un par de tweets que me grabé que me gustaron. Uno es de Paco Lobo, que dice: el PP ha pactado con los que no rompen España porque los primeros son los ricos, no España. Exactamente. y otro que me hizo gracia, porque me gustó. Dice, ahora que estamos en Navidades, ¿no? Dice: el único libro sagrado por el que tenemos fiesta en Navidad es el Estatuto de los Trabajadores. Completamente cierto. Y una última noticia para que sepamos, a propósito del tema del artículo de Gustavo Poch, el tema de que ahora lo que están pretendiendo es sobrevivir los ricos, claro, por supuesto. Y la noticia de esta mañana que me ha dejado en un periódico económico dice que el equipo de gobierno de Trump tiene el mismo patrimonio que todo el IBEX 35. Hostia. No, sí, ha puesto a los multimillonarios. 8 o 9 multimillonarios en el gobierno de Trump tienen el mismo dinero que todo el IBEX 35, todos los más poderosos de España. Por cierto, no veo aquí a las poetisas. ¿Tenemos más tiempo? Ahora lo vemos a ver. Bueno, pues seguimos. Seguimos hasta que nos avisen de que han llegado. Si te parece, mira, aquí tengo algunas noticias de la Madre Tierra que nos la hemos saltado hoy, pobrecita mía. Pobrecita, además es lo más importante y mira cómo está. Fíjate, hasta los puñeteros israelíes están metidos en este negocio asqueroso de las nuevas tecnologías y tal. Ahí en el norte, creo que es en Navarra, hay una oposición frontal a una planta israelí de baterías en un pueblo del Pirineo. Uh-huh. Una planta de baterías, obviamente, que querrá ser nutrida su energía con los megapolígonos eólicos que cicatrizan toda la parte sur de Navarra y la parte norte de Cantabria y demás, ¿no? Y Aragón, y Valencia, y Andalucía, y Extremadura, y Galicia, sí, y el resto de España y del mundo. Fíjate, esto lo hemos dicho varias veces, pero está bien que lo recordemos.
hablando de animalitos humanos, el 72% de la evasión fiscal se concentra en las grandes empresas y fortunas. Correcto. Esto lo hemos dicho muchas veces, Sí. es casi 3/4 de la evasión fiscal. Sí. Sin embargo, aquí siempre se saca a relucir las trampas que puede hacer o cuando un pobre autónomo no puede pagar el autónomo y tiene una deuda con la Seguridad Social, ¿verdad? Estos son los que hay por los que hay que ir y, sin embargo, fíjate, 3/4 casi de la evasión fiscal son de las grandes empresas y fortunas y el 85% de la plantilla de los funcionarios de Hacienda, el 85% investiga a los autónomos y solo el 28% el fraude de las grandes. Y otra noticia. Nuevo récord, eso lo ponía en El País, nada menos, ¿eh? Nuevo récord de súper ricos en España. Pero cada vez menos pagan el impuesto del patrimonio. El impuesto del patrimonio creo que es aquel que tiene más de 2 millones de euros. Pues cada vez menos lo están pagando. Y luego lo que tú estás diciendo, los inspectores están muy ocupados con el pequeño autónomo que está pringao hasta las cejas. Pero, por ejemplo, Telefónica jamás recibirá una inspección de trabajo. Telefónica o Mercadona. Y por si algún despistado se le había pasado, porque yo sé que ahí todavía hay gente que tecnólatras y tecnófilos de estos ¿no? que ven ahí en estos gurús de la tecnología grandes prohombres, ¿no? Pues mira, uno de estos gurús que se llama Elon Musk, que es el que ha convertido al anterior Twitter en un lodazal, Un estercolero. un estercolero, pues este ya a calzón quitado se ha lanzado a apoyar la extrema derecha en Europa, ¿no? Y se ha ido a apoyar al partido de Nigel Farage en el Reino Unido. La extrema derecha inglesa. La extrema derecha inglesa, a la extrema derecha italiana, Giorgia Meloni, y también a la extrema derecha alemana, la Alternativa por Alemania, en la víspera de las elecciones, que queda muy poquito. Por cierto, palomitas. ¿Por qué? Palomitas porque vamos a ver si se repite la historia. Sí, es verdad. Ahora Vamos a ver si se repite la historia. Dentro de nada la votará la Este Hitler. año, 2025, bueno, el año que llegó Hitler al poder era el año 33. A ver si en 2025 tenemos un nuevo Hitler. tenemos un nuevo Hitler. Aquí en España. Porque al otro lado tenemos varios. Aquí tenemos... En España quería decir en Europa, ¿no? En Europa, exactamente. He dicho España, ¿no? En Europa. En Europa. Pero este ya descarado. Voy a apoyar a Alternativa por Alemania, a los nazis. A los nazis, claro. A los nazis directamente. Además, y sin problemas. Y luego, espérate, hay mucha gente que todavía tiene una confianza en Elon Musk porque es un gran gurú económico y tecnológico. Menudo... Y por cierto, una noticia para los que están, según las encuestas, están quitando su voto al Partido Popular en Valencia y se lo van a dar a Vox. Imputado el segundo teniente de alcalde de Valencia y portavoz de Vox por difundir bulos racistas. Pues a esta gente está usted pensando en votar. Sí, y luego 12 de la ejecutiva de Vox están incumpliendo la normativa de presentar su declaración de bienes, porque están cobrando sobresueldos sin declararlos. Fijaos, aquí tengo una foto de Isabel Díaz Ayuno. Ayuno, sí. Ayunar la ponía yo. Ayunar la ponía yo. Isabel Díaz Ayuso, una foto con una mujer, y os voy a explicar quién es esta mujer. Esta mujer es Patricia Peinado, concejala del PP e hija de Juan Carlos Peinado, que es el juez que está montando un circo sobre Begoña Gómez para que no se hable del defraudador confeso novio de ¿quién? De Ayuso. De Isabel Díaz Ayuso. Sí. Todo queda atado y bien atado. Y Mazón no tiene facturas. ¿Dónde están las facturas de Mazón? Pero a ti no te parece vergonzoso. Por cierto, hemos puesto el audio. Mejor, hemos puesto el audio para que la gente no se lo olvide. No se lo olvide que tenemos a un criminal por presidente. Y además gestionando muchos millones de los españoles. No encuentra la factura. No encuentra la ahí, no. Ha dicho directamente que no, que como era un acto del PP no tiene por qué. Que no la encuentra, no, que no la quiere dar. Que no la quiere dar. Suponiendo que... O sea, la ley de transparencia dice que como presidente tiene que tal, pero ha dicho, pues no estaba como presidente. Ya está. Y ya está. Y con eso, pues ya está. Luego, como presidente, le da 2,5 millones a la empresa de su jefe de gabinete y todos están tranquilos. En fin, y luego dice que la UME que se vaya de vacaciones en Navidad, pero que la empresa de su amiguito, pues que siga ganando dinero, limpiando o no los garajes. Pero todo queda en casa, no hay ningún problema. Y luego tengo... Vamos sí, tenemos ya. que ir terminando, que tenemos a dos poetisas ahí. Vale, pues adelante ya. Perfecto, pues nada, en la semana que viene hablaremos de la sanidad porque me he estado guardando un montón de cosas y yo voy a coger esa bandera. Vale, venga. Porque ¿sabes qué pasa? Que nadie habla de la sanidad.
Y la sanidad está ya... Destrozándola. Está en las últimas la sanidad. Ahora que yo me hago mayor y empiezo a ser usuario más habitual de la sanidad, Te das cuenta me del doy problema cuenta del problemón que tenemos. que están creando los políticos para hacer negocio con sus amigos. Del problemón que tenemos. Y ahora que se está hablando mucho de lo que ha pasado en Estados Unidos, ¿no? Que allí aquello es una película de terror, Sí. pues hay que evitar que eso pase aquí. Sí, señor. Porque están queriendo que pase. Exactamente. De la misma manera que pretendemos evitar que el próximo genocidio seamos nosotros, hemos de procurar que el próximo robo de la sanidad pública no sea en España. Es que se están produciendo muertes por eso. Correcto. Bueno, Bueno, pues nada. Seguimos peleando. Hasta el jueves que Hasta la viene. próxima semana. Se te llena la boca de libertad. Se te llena la boca de libertad. Llévala la palabra clara, llévala la palabra firme, llévala la. Oye, llévala la palabra clara, llévala la palabra firme, llévala la. Oye, llévala. Hay que hacer algo. Hay que hacer algo. Hay que hacer algo.